Bueno, continuamos aquí en el rumbo de la mañana y vamos rumbo al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia. Hoy, con el tema quemaduras, causas, implicaciones personales, económicas y sociales. La invitada de hoy es una amiga de Ricardo Nieves, la doctora Maribel Gutiérrez, cirujana, con experiencia, con entrenamiento en pacientes con quemadura. Bueno, un hombre que no está quemado, a pesar de la hoguera, que no está quemado, y amigo de este espacio, que es el arquitecto Andrés Navarro, está con nosotros. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Vamos a hablar de PLD, vamos a hablar de presidenciable. Y hasta de municipalidad se puede hablar con él. De todo. Vamos a hablar de todo. Aunque Domínguez Brito ya tiene su jefe de campaña. Tú, ¿no? Sabías que Andrés nunca le dio el COVID, a pesar de que estuvo en la brega permanente de política. Fue bueno. Sí, pero él andaba lejos de Gonzalo. No, estaba cerca. Muy cerca. Soy testigo. No, él estaba cerca de todos. Y a ella no le... a mí no me dio. A ella le dio, pero muchacha, sin síntomas. La muchacha andaba cerca de ellos. Sí, a ella le dio. La muchacha esta. Sí. La rubita esta. Bienvenido, arquitecto, buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes aquí nueva vez. Andrés, esta ha concluido una etapa partidaria de selección, tanto comité político, comité central, y ayer fue la primera reunión del comité político. ¿Cuál es la ruta ahora cerrada esta primera etapa? Bueno, realmente, buenos días a todos los que nos escuchan. Para mí es un placer estar con ustedes aquí en este espacio. Francis, realmente lo que estamos comenzando una etapa. Lo que hemos hecho con el Congreso, el 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina, es el punto de arranque del proceso de transformación del Partido de la Liberación Dominicana. Es un gran reto porque las organizaciones no se transforman porque cambien sus estatutos, se transforman porque se ejecute una buena gestión de esos cambios que se plantean a nivel estatutario. Y precisamente ese es el gran reto inmediato que tiene el PLD, que es llevar esta letra plasmada en un documento orgánico a la práctica, a la realidad. Hay una gran expectativa a nivel nacional y también en las seccionales del exterior de que el proceso de transformación de los organismos de base, me refiero a los comités intermedios, a los comités provinciales, municipales, de seccionales y de circunscripciones, pues se ejecute cuanto antes, porque eso va a permitir primero oxigenar toda la estructura partidaria, lubricar nuestras direcciones y dar oportunidad a nuevas generaciones de PLDistas que quieren ascender políticamente en base a sus méritos. Don Fafa, adelante, querido. ¿Cómo no? Doctor, Fafa, nuestro amigo, le quiero decir una cosa. El PLD está haciendo un ajuste administrativo de su comisión. Está organizando sus estructuras, está abriendo espacio para crear la expectativa a los que no participaban. Pero 20 años en el poder necesitan una evaluación, una rendición de cuentas. Con relación a ese desafío de la natural explicación de cómo ustedes valoran su experiencia de 20 años en el poder, ¿qué se está haciendo con la nueva dirección? Bien. ¿Es un punto de agenda eso? Sí, don Fafa. Primero permítame saludarle, un gusto para mí volver a estar con usted conversando. Y mire, déjeme decirle, en el día de ayer, en la primera reunión del comité político que ha sido juramentado a partir del Congreso, pues se tomó la decisión de elaborar un plan estratégico de desarrollo de nuestra organización. Y el punto de partida de ese plan estratégico tiene que ser necesariamente un diagnóstico profundo de nuestra organización, no solamente de la hoja de servicio que ha dado con muchas luces y también, ¿por qué no?, con errores, sino también un diagnóstico de la situación actual del país. Esa base de conocimiento de la realidad, tanto de nuestro partido como del contexto que les rodea, va a ser formidable para poder formular
líneas de trabajo que no solamente garanticen la transformación de la institución, sino que le coloquen en el rol que el pueblo dominicano le ha conferido, que es el de un partido de contrapeso en el marco del sistema democrático, un partido de oposición crítica, pero constructiva a la vez, ¿no? Poniendo siempre el interés nacional por encima de cualquier debate de carácter político. Así es que ciertamente, por rigor, es indispensable que este plan, y ayer tuvimos una discusión muy rica en torno a lo que a líneas de trabajo, y comenzando nuestro mismo secretario general, Charlie Mariotti, hizo énfasis en la necesidad de hacer diagnósticos, tanto de opinión. Fíjese que en el caso de los partidos políticos, el diagnóstico no solamente debe basarse en herramientas frías, estadísticas o análisis técnicos, sino también en la evaluación de la opinión de la gente, tanto de la base del partido como del país. Así es que, claro, eso está en nuestra agenda inmediata. Conversamos con Andrés Navarro, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, una persona con quien podemos hablar de muchas cosas, como decíamos al momento de presentarlo. Andrés ha sido ministro de Educación, ministro de Relaciones Exteriores, tiene en su ADN tiene el conocimiento y la pasión por la municipalidad. Así, ADN, Ayuntamiento del Distrito Nacional. Sí, a propósito de que el ADN está tan de moda. Así. Mira, Andrés, a mí me gustaría, aparte de que hablemos del aspecto político y que tiene que ver con lo que habrá de ser el futuro del PLD, del cual siguen saliendo dirigentes y militantes de ahí para pasarse a la fuerza del pueblo, por ejemplo, o para sencillamente quedarse sin identificación. Ayer Leonel juramentó, el diputado número 15, decía, y se está alimentando de sangre nueva, sangre de la juventud. Por esa parte queremos hablar de ese futuro del PLD, saliendo continuamente algunas de sus militantes, pero también queremos hablar de educación. ¿Por qué de educación? Porque tú fuiste ministro de Educación y hoy estamos viendo que lo que creíamos era toda una estructura interesantísima en el ámbito educativo no era tal, a juzgar por las declaraciones que da el ministro de Educación respecto a la infraestructura de las escuelas. Dos aspectos interesantes. Sí, bueno, en primer lugar, pues para nosotros esta es una gran oportunidad como organización, el hecho de que podamos hacer una autorrevisión, una autocrítica y un replanteamiento del quehacer político desde el PLD. Y en ese contexto estamos llamados, pues, a más temprano que tarde, ejercer la función de partido de oposición responsable. Y en el caso concreto del sistema educativo dominicano, tenemos que reconocer que estas autoridades han tenido que asumir la gestión del sistema educativo en el peor momento, que es por la crisis del COVID-19. Ahora bien, el planteamiento de que la educación en este año la docencia se haya impartido a través de medios a distancias, como es la plataforma electrónica, televisión, radio, incluso el uso de la telefonía, que eso es correcto. Lo que me parece es que ha tenido un déficit en el abordaje, en el entendido de que no hay manera de generar competencias en los escolares si no tienen tutoría presencial. Y este es el debate que se ha tenido, lo he planteado en múltiples ocasiones a final del pasado año y a principio de que en la segunda etapa del año escolar debió establecerse una estrategia de tutoría presencial, que no pueden ser los padres, porque eso es un margen muy pequeño de estudiantes que tienen el privilegio de contar con padres que tengan el tiempo para darle la tutoría y que al mismo tiempo tengan las competencias didácticas para que esta tutoría pueda ser efectiva. Lo que he planteado es
que este retorno a la escuela, que debió darse ya meses atrás para aprovechar algo en algo el año escolar, se podía hacer haciendo grupos de estudiantes, no la totalidad de la matrícula estudiantil en una escuela, digamos, de 500 estudiantes. Si dividimos en 5 grupos y que por lo menos una vez a la semana asistan a clases con el debido distanciamiento y protocolo, esto sí podía subsanar en alguna medida el déficit que se está generando en los aprendizajes. Ahora se está planteando el retorno por posiblemente la presión de muchos sectores de la sociedad, un retorno gradual, pero el hacerlo en el mes de abril ya es hacerlo en la etapa de cierre del año escolar, lo que no va a repercutir en subsanar ese déficit. De todo modo, estoy de acuerdo con que se haga, aunque sea al final, porque sirve como de taller para que el próximo año escolar se implemente una estrategia de tutoría presencial que ayude al aprendizaje. Y igualmente, la estrategia en educación siempre, ya sea en condiciones normales o en estas condiciones especiales, debe ser diferenciada y combinada. ¿Por qué? Porque los distritos educativos presentan realidades muy distintas y a veces distantes. Y más en el caso de la pandemia, hemos visto que si haces un mapeo del impacto de la pandemia, hay distritos educativos que han sido más impactados y otros que el impacto ha sido muy pequeño. Y la tutoría presencial deben ser los maestros. Ahora, hay maestros que están en rango de edad que son altamente vulnerables al contagio. Esos no deben estar en tutoría presencial. Andrés, discúlpame, respecto a las infraestructuras, que el Ministerio de Educación está haciendo un levantamiento y se encuentra con que la esas infraestructura es una excusa para no hacer las cosas. Primero, porque no tienen que estar el 100% de los centros educativos 100% instalados para poder iniciar las tutorías presenciales, el retorno gradual. O sea, tratar ahora de plantear un escenario de condiciones perfectas en el 100% de los centros es una excusa barata. De lo que se está hablando es en todos los centros que tengan las condiciones para que los estudiantes retornen, así sea un día a la semana, que se haga, mientras paralelamente se van adecuando los que no están. Entonces, una evaluación de dónde se puede y de dónde no se puede es una acción elemental para poder establecer inmediatamente un retorno gradual. Y más que se ha planteado que también pueda ser voluntario, de manera que hay padres que sí pueden dar la tutoría presencial en su hogar y entonces ellos puedan decidir quedarse con sus hijos en la casa. Quiere decir que hay 1000 formas de poder comenzar a establecer esto, porque miren, lo peor que le va a pasar a la sociedad dominicana ahora, en mayo, cuando cierre el año escolar, es que el ministerio posiblemente va a decir que fue un año escolar ejemplar, exitoso, que vienen delegados internacionales a copiar el modelo dominicano y que la sociedad dominicana se lo crea. Bueno. Lo único que va a pasar es que todos nos vamos a sentir felices, menos el aprendizaje de nuestros estudiantes. Andrés, regresando al tema político, Paliza ha dicho que si quieren conocer el ADN del PLD, den su miradita a San Juan. Al mismo tiempo, el expresidente, bueno, es presidente ahora del partido, Danilo, decía que no van a poder borrar lo que ha hecho el PLD. Así es. Ahora, ¿qué realmente hay en el ADN? ¿Cómo va el PLD a recuperar la credibilidad ante una avalancha de compañeros que se siguen yendo a la Fuerza del Pueblo? Se presume que muchos otros dirigentes del PLD van a ser citados por Procuraduría y aparentemente una campaña de seguir desprestigiando un partido y una población que entiende que eso es verdad. Sí, o sea, lo que pasa es que lamentablemente en el PRM hay una bipolaridad extrema y hay altos funcionarios que hablan de manera politiquera cuando se trata de políticas públicas. Y esa confusión que están generando le va a repercutir enormemente. Es un boomerang que le va a dar fuerte en la cara, más temprano que tarde. O sea, estar hablando con este nivel de simplismo
de que en la provincia de San Juan el gobierno pasado no hizo nada ni impactó en la mejoría de las condiciones de la calidad de vida de la gente, es simple y llanamente una expresión politiquera, baratísima, que ha sacado el ministro administrativo de la presidencia. Los datos, y por eso es que el PLD dice, por más que quieran ocultar lo que se hizo en estos 8 años de gobierno del presidente Danilo Medina, no lo van a poder hacer, porque ¿a quién es que le están diciendo eso? Se lo están diciendo a la misma gente que fue beneficiada por estos años de las políticas públicas. No solamente política pública de asistencia social, no es por eso que brilla el gobierno del presidente Danilo Medina. Políticas públicas de desarrollo, de autodesarrollo que se implementaron en todas las provincias del país, incluyendo San Juan de la Maguana. Entonces, bueno, y se van precisamente a esa provincia. ¿Tú crees que fue casual que en el momento en el que el PLD, el presidente se estaba juramentando, ellos decidieron hacer este show en la provincia de San Juan? No, lo hicieron a propósito, con un fin fundamentalmente politiquero, ni siquiera político, porque ese tipo de acción ni siquiera merece que se llame acción política. Navarro, volviendo al tema educativo que nos atañe a todos, el promedio que están calculando es como si se hubiese perdido un año y medio escolar, porque es una desconexión total. Por eso tiene valor que se haya hecho un esfuerzo en todos los países con precariedad del tema de la virtualidad y de utilizar los medios electrónicos. ¿Qué va a pasar con la educación, con este golpe tan grande? Y deserciones, niños que se ausentaron por completo, que no quieren volver. Es un tema complejo, difícil y le sale muy caro a los países. ¿Qué harían ustedes en este caso? Mira, doctor Nieves, yo entiendo que este año escolar, con el impacto de la pandemia, todas las restricciones que ha generado, debe ser para todos los países y específicamente para el nuestro, el laboratorio de aprendizaje de una nueva etapa en la gestión de los sistemas públicos, no importa si educación, salud, si son el resto de los servicios. En el caso concreto de la educación, es el primero que está llamado a hacer una evaluación profunda primero del daño que se provocó, de los déficits que nos ha generado, que ya tenemos déficits arrastrados, y que vamos a hacer en el futuro inmediato para diseñar políticas públicas, mecanismos, sistemas que nos permitan subsanar todo la laguna que nos ha generado este año escolar. Si lo hacemos así con sinceridad, siendo claro en cuál fue el impacto real en los aprendizajes, qué reducción hemos tenido, para que entonces podamos ir poco a poco enmendando. Esa es la mejor ruta, la honestidad en el manejo de esta crisis, y es la única vía, Nieves, para que nosotros podamos dar paso de avance en educación, en salud y en otros renglones de la vida nacional. Andrés, ¿cómo puede una persona que ha sido canciller, ha sido ministro de Relaciones Exteriores, evaluar el tema de la construcción de una malla en la frontera con Haití? ¿Qué impacto podría tener esto en el manejo de la crisis migratoria permanente que tenemos nosotros con los haitianos? Domingo, el tema del muro, de la malla, de la valla, creo que en la manera en que se ha usado, ha llegado a un nivel de estigmatización, ¿no? Especialmente para algunos sectores, que se ve una acción de esta naturaleza, una infraestructura de esta naturaleza, como una acción de desprecio a otra nación. Yo no lo veo así. Yo entiendo que en una inteligente gestión de la frontera es necesario establecer diferentes mecanismos de control, entre los cuales pueden estar los muros o las vallas en determinados lugares donde se requiera para el control, no de manera indiscriminada. Pero lo que para mí es medular no es tanto qué mecanismos vamos a usar para controlar la frontera, sino el establecimiento de un sistema integrado,
único de gestión fronteriza, que lo comenzamos a diseñar en el gobierno del presidente Danilo Medina. De hecho, el mismo presidente promovió el establecimiento de centros de coordinación interinstitucional o interagencial para poder optimizar, para generar sinergia entre todas las instituciones competentes. Pero no fue suficiente eso, hay que reconocerlo. Todavía queda la tarea de montar un sistema único. Yo soy de los que piensa que en la frontera debiera haber una autoridad única, interinstitucional, pero una autoridad única, especializada, pero que sea multiagencial o institucional, ¿no? Sin quitarle las competencias que tiene, por ejemplo, aduana, migración, que tienen los cuerpos castrenses, la seguridad local como la policía, las gobernaciones, las alcaldías, pero tener una figura que le dé unidad, cohesión a todos estos sistemas de gestión. Mientras no hagamos eso, podremos colocar sensores, podremos cortar drones, muros y no vamos a tener eficiencia. El gobierno acaba de cancelar. Permítame, Domingo, antes que él termine. Con relación a las tres causales, el PLD ha expresado su respaldo a que se evalúen en el código y se haga caso a esa demanda popular. ¿Cuál es ahora, en esta nueva actitud de ustedes, reorganizándose, su posición frente a esa demanda de la tres causales? Precisamente, don Fafa, en el día de ayer en la reunión del comité político se colocó el tema, se acordó en abrir un espacio en una siguiente reunión para el PLD abordar el tema en las actuales circunstancias, ¿no? Recuerden que el gobierno de Danilo Medina pues tuvo una posición muy clara en su momento. Ahora pues ya como organización política, ya no estamos en el gobierno, acordamos ayer que no tocáramos el tema como un tema más de la agenda para festinarlo, sino que creáramos el espacio específico para esto. De hecho, nuestros congresistas pidieron ayer en la agenda del Congreso, específicamente de la Cámara de Diputados, que temas como ese no se discutieran en ausencia de ellos, porque era indispensable que ellos estuvieran presentes en la reunión nuestra de máxima dirección. Así es que muy pronto el PLD, una vez concluya su análisis, su abordaje del tema en la coyuntura, entonces también hará saber su posición institucional. Mira, el gobierno acaba de cancelar en un decreto masivo lo que quedaba del ordenamiento diplomático del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Te merece alguna opinión eso? Bueno, primero, Domingo, ellos están en su capacidad, ¿no? En sus competencias de tomar decisiones administrativas, de recursos humanos, de talento humano. Lo que nosotros hemos planteado es que estas acciones de cancelaciones no sean indiscriminadas, sino que primero no sean indiscriminadas, porque han cometido una enorme cantidad de atropellos con personas que estaban ejerciendo su función, que tenían años en el servicio, incluso personas que entraron a la administración pública antes del PLD, antes del 2004, y que han sido borrados de la nómina sin más ni más. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es que aquellos que tengan méritos para ser desprendidos de la nómina pública, se le cumplan sus derechos. Porque también hemos visto que el atropello no ha sido nada más la indiscriminación de las cancelaciones, sino el desconocimiento de derechos en base a la ley de función pública, aquellos que son de carrera, y también en base a la ley de administración pública, aquellos que son de posiciones, de designaciones administrativas. Entonces, ya nuestra consultoría jurídica ha establecido un servicio a todos los empleados públicos que han sido cancelados para estudiar cada uno de los casos y darle la asistencia legal para defender sus derechos, ¿no?
Bueno, yo pienso que ha sido un encuentro interesante. Bueno. Arquitecto Andrés Navarro, qué Sí. bueno que está con nosotros y que ha podido compartir informaciones interesantísimas en los distintos ámbitos. Muchísimas gracias por Gracias, estar en Andrés. este Un rumbo. placer estar con ustedes El acá. rumbo de la mañana. Le iba a poner una coletilla yo Ok. al comentario de Andrés. Ujú. 4 nóminas y una oculta había en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo no creo que haya un Ministerio de Relaciones Exteriores que en otro país que tuviera algo igual. No es la gestión suya, porque sí. usted limpió muchísimo eso y lo recordamos. Y fue muy positivo. Que debieron de dejarlo de canciller, Andrés, cuando estaba ahí. Sí. Pero es una investigación que hizo el equipo donde yo trabajo en televisión. Una nómina oculta. Eso es feo, Andrés, un Ministerio de Relaciones Exteriores. La cara del país. Bueno. Bueno, Isidro. Bueno.